¿Cuál es el concepto que tenemos respecto de sacrificio dentro del contexto bíblico? ¿Cómo entendemos el sacrificio de Jesús? ¿Qué es lo que realmente nos salva? ¿La vida de Jesús o su muerte en la cruz? Y de acuerdo al conocimiento que tienes y la experiencia, ¿has podido identificar algún sacrificio que el Señor pide de ti? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro. Bienvenida. Gracias. Hola Heriberto. Hola Pedro, hola Margarita. Hola. Bienvenido también. Gracias. Y gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Bienvenidos también a este momento. Esperamos de que el estudio que hoy tenemos también sea de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido también y lo está haciendo para cada uno de nosotros. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Me parece bien. Ok. Querido Señor, gracias Dios por otra oportunidad de aprender de ti, de abrir tu palabra. Ilumínanos y llénanos de tu amor, de tu espíritu, para poder entender y reflejarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien. Y llegamos a la lección número 6. Casi ya llegamos a la mitad del trimestre nuevamente. Otro trimestre que estamos avanzando tan rápido. No, esta vez fue más rápido. Esta vez está viniendo muy rápido realmente. Es increíble. Llegamos a la lección número 6. Y el título de la lección es Entendiendo el sacrificio. Y quiero leer del libro de Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 9. Y leo de la nueva versión internacional. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es interesante todo esto y bueno, algunas cosas que hemos estado viendo anteriormente tienen que ver también con el hecho de que el Señor cuando nos creó nos dio facultades para tener uso de razón, pero también nos dotó de una facultad muy importante en el contexto de la relación, que es el libre albedrío. Y dentro de eso, obviamente, este es un elemento fundamental para poder encontrar la posibilidad de una relación libre y de poder experimentar aquello que conocemos como el amor, de una forma sincera, real, verdadera. En fin, esos son elementos claves y es algo que el Señor también nos lo dio. Pero dentro también de lo que significa la experiencia humana, el Señor al crear al ser humano le entregó también las advertencias del peligro de alejarse de Él. O sea, ¿qué es lo que iba a pasar si es que el ser humano tomaba la decisión, libre obviamente, de separarse, de alejarse de su Creador, de no creer realmente lo que el Señor le decía o las afirmaciones de Dios, o no creer que realmente Dios es quien decía ser? Entonces, estas consecuencias fueron descritas por el Señor, fueron advertidas por Él, pero es interesante algo que por lo menos a mí me sorprende, y es el hecho de que después de todo esto, y después de las advertencias y la decisión del ser humano de alejarse del Señor, el Señor es quien elabora y realiza todo lo necesario para poder restablecer otra vez ese vínculo con su creación. Es Él mismo quien se entrega para poder restablecer una relación quebrada con su creación. Ahora, en esta parte quería preguntarles a ustedes, ¿cómo le podrían explicar, por ejemplo, a un niño, ¿no? A una persona joven, en fin, cómo le podrían explicar
el asunto del sacrificio de Cristo Jesús y su muerte en la cruz. O sea, ¿cómo le podrían explicar esto? O sea, ¿de qué manera ustedes le podrían, digamos, dar a saber o dar a ver la importancia de esto, o el por qué, ¿no? Bueno, como me explicaron a mí, como me empezaron a hablar a mí del Evangelio, era algo que Jesús primeramente existía, Ok. que era un ser que existía. Después se me dio a saber que era un ser que me amaba. Me amaba a mí y a pesar de todos mis errores, todos mis pecados, Él me amaba de cualquier forma. Ok. So, después, cuando conocí aún más, conocí del amor de Dios a través de Jesucristo, cómo fue que Él murió por mí, Ok. para que yo fuese salvo, que tuviera la capacidad y tuviera la oportunidad de poder ser salvo. Ok. Ok. ¿Qué piensa Margarita? Creo que vemos esas, o sea, como para los niños, ves las dinámicas de las relaciones por medio de relaciones conocidas. Ajá. Entonces, a mí me acuerdo que una de las cosas que más me pegaba de niña era la canción de Los zapatos de mamá. No sé si la conocen, es como de Navidad. La mamá se está muriendo y el niño hace todo por comprarle los zapatos. Y a mí siempre, o sea, ahorita se me dan ganas de llorar solo de pensar en esa canción. Se me hace como bien tierna y, o sea, me imaginaba que mi mamá se iba a morir y me ponía bien triste y pensaba en todas las cosas que mi mamá hacía por mí, todas las cosas que esa mamá hacía por su niño. Entonces, o sea, ves el amor de Dios por medio de las relaciones existentes. O sea, y somos muy benditos al contemplar las relaciones existentes que tenemos. Quizá algunos tenemos más que otras y otros más oportunidades, pero todos de alguna manera tenemos alguna relación en que somos muy amados. Claro, claro. Ahora, dentro de lo que significa el término del amor, ¿cómo podemos entender o cómo, digamos, o qué representa para ti el elemento del amor por renunciación, ¿no? O sea, el amor que no espera nada a cambio, ¿no? Porque, digamos, esa manera de relación de un amor por renunciación o que no espera nada a cambio no es usual en el ser humano. O sea, ese tipo de relación no es usual, ¿no? No es lo común. O sea, ¿cómo podemos, o qué significa para ti, ¿no? En principio, ¿no? Este elemento de llegar a alcanzar el amor por renunciación o de experimentar eso, ¿no? Esa parte del amor que no espera nada a cambio, ¿no? Yo creo que eso hemos hablado y lo hemos comparado muchas veces con el matrimonio, ¿verdad? Ujú. Cómo es que cuando nosotros comenzamos una relación, a veces no la empezamos bien, a veces esperamos algo a cambio. Ya. Pero conforme esa relación va creciendo, entendemos y llegamos a la realización de que en realidad yo amo a esa persona no por lo que ella me da, no por lo que ella ofrece, sino porque es su persona. Ok. ¿Verdad? Ok, ya. Importante. ¿Quieres decir algo? Si no, lo dejamos para después. No, pues yo pienso que es o sea, uno lo ve en los hijos. Ujú. O sea, yo no tengo hijos, así que todavía no lo pero los Pero papás. eres hija. Sí, Claro. y los papás, o sea, un bebé no te hace nada. No te da nada. Nada más hace lata, caca Es todo lo que hace. ajá, y no te deja dormir y lo quieres mucho. Entonces creo que ahí es todo, o sea, y cuando estás embarazada, nada más es un peso horrible, no sé. Y realmente tienes que querer mucho. Sí, sí. Es eso, ¿no? Es eso. Y como digo, o sea, usualmente esta forma o alcanzar este nivel de relación con alguien no es usual en el ser humano. O sea, eso es lo que veníamos también conversando anteriormente, ¿no? Esa parte, o sea, no es algo común. En realidad, siempre la relación entre dos partes, la relación humana,
busca algo, ¿no? O sea, como que entra en un cambio, ¿no? En un trueque, en una cuestión de negocio, ¿no? De tú me das y yo te doy, y cuando a veces no recibo lo que espero o de acuerdo a lo que yo di, entonces empiezan a ver las complicaciones, ¿no? Ok, quiero leer del libro de Génesis, el capítulo 4, los versículos 2 al 5, para poder ver un poco una parte de experiencia que se narra en el libro de Génesis y que tiene que ver justamente con el asunto de sacrificios también, pero también tiene que ver con el asunto principalmente de una entrega, de una búsqueda de relación. Génesis capítulo 4, versículos 2 al 5 dice: Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Antes de que tal vez vayamos de plano a la experiencia de estos primeros hijos en la humanidad, en tu experiencia personal, ¿no? O sea, ¿qué motivos has encontrado, por ejemplo, para obedecer a Dios? O, por ejemplo, ¿no? En el tema de la relación de padres-hijos, generalmente, ¿por qué es que los hijos obedecen a los padres? O sea, ¿qué razones existen o usualmente, digamos, qué razones encontramos para que los hijos obedezcan a los padres? ¿Qué piensa? Por ejemplo, conveniencia es una, definitivo, ¿ok? Por miedo es otro, ¿sí? Ujú. ¿Qué otras posibilidades pueden haber? Generalmente, ¿no? O sea, usualmente. Tú dices para obedecer. Ajá, a los padres. Bueno, principalmente porque usualmente ellos tienen quieren lo mejor para ti. Ok. ¿Verdad? Usualmente, aunque Ya. hay males padres. Claro, también. Pero usualmente el padre quiere algo bueno para su hijo. Usualmente lo que él te pide, lo que él les pide a sus hijos, es algo que es para su propio bienestar de ellos. Ok, ¿verdad? pero ¿por qué? O sea, ¿qué razones los hijos, digamos, obedecen a los padres, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, una de ellas por respeto. Ok. Porque ellos conocen a su padre y saben que él no quiere algo malo para ellos. Así es que sabe que muchas veces tiene sabiduría el padre Ujú. y creen que lo que él está pidiendo es, como dije, es para su propio bien, aunque ellos quizá a veces no lo entienden o no lo comprenden, pero una de las razones es esa, que lo respetan al padre porque quieren a su padre, porque tienen una relación con él. Y conocen que él quiere lo mejor para ellos. Ok, ¿verdad? tal vez esa parte es un aspecto ideal, ¿no? Ujú. El asunto de que, o sea, el hijo llega a entender, digamos, a tener una relación con el padre y obedece por amor, en fin, ¿no? Esa es una condición ideal, ¿no? Que me parece que quizás no es lo común, o sea, lo común tal vez son otros aspectos, ¿no? Bueno, sí, porque en mi caso te estoy dando el caso ideal porque Ajá. en mi caso mi padre en realidad no estuvo allí. Claro, O claro. sea, y el ejemplo que él me dejó no fue un buen ejemplo. Ok, A pesar de eso, ahora que yo entiendo cómo él fue que él recibió lo mismo, que él no pudo dar lo que él no tenía. Ajá, ¿verdad? claro. Yo nunca lo culpé, pero a pesar de eso, él ahora es diferente hombre. Claro. Pero cuando nosotros como hijos lo necesitábamos más, en realidad él no estuvo ahí. Ya, ¿verdad? ya. Ahora, en el tema, por ejemplo, de los motivos para llegar a obedecer a Dios, o sea, ¿por qué motivos usualmente nos movemos a esa condición de obediencia a Dios, ¿no? Puede ser, pregunto, ¿no? Puede ser que sea parte de una forma de aceptación social, Bueno, de ser, digamos, catalogado como un buen ciudadano, un buen miembro de la congregación, o quizás algo por allí, o sea.
¿Es posible? Bueno, regresando al ejemplo, la única razón por la que nosotros obedecíamos a mi padre era por miedo, Ok, al castigo, claro. ¿verdad? Porque era todo lo que Claro. conocíamos. Que muchas veces es eso en realidad, ¿no? O sea, y no es solamente en tu caso, realmente creo que es una cuestión bastante general, ¿no? O sea, primero a veces parece que se prioriza o se ejercita tal vez en la relación, en la acción del miedo o del temor con el que es más inferior y entonces de esa manera se produce una exigencia de obediencia, pero en realidad no es una cuestión ideal, ¿no? ¿Ok? En el caso de la relación con Dios, o sea, ¿cómo van las cosas? O sea, ¿son muy distintas? O como menciono, ¿es tal vez la obediencia a Dios una oportunidad para poder ser considerado de buena manera dentro de un grupo social, dentro de una congregación, dentro de una sociedad, etcétera? Bueno, nosotros sabemos que hubo un tiempo en el principio, hace varios años, cuando lo que se usaba era el temor también. Ujú. Se predicaba acerca del infierno y Ok. cómo es que nosotros íbamos a morir quemados. Y la mayoría de gente, el supuesto reavivamiento era de que no, el hombre no quiere morir y obedece porque no quiere ser destruido, Ajá, ¿verdad? ajá. O sea, digamos, una acción de obediencia a Dios muchas veces se basa en un principio también igual de miedo, o sea, de buscar, digamos, no recibir ciertas consecuencias o no deseadas, ¿no? O sea, Ujú. es un poco eso, ¿no? Cuando en realidad la situación debería ser de forma distinta, que es lo que vamos a tratar de poder encontrar. Ahora, en la experiencia de Caín y de Abel, ¿por qué creen ustedes que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? A ver, vamos a conversar aquí de eso. Sabes, aprendí una palabra, yo creo que Margarita conoce más de esto. Ajá. En la psicología es incongruente, Ok. ¿verdad? Y eso se aplica cuando en realidad nosotros actuamos de alguna forma. O sea, eso en la comunicación se puede usar de diferentes formas, pero me llamó la atención porque aplica mucho en esta lección, porque a veces nosotros vivimos, aparentamos vivir de alguna forma, pero en realidad no es esa la forma en que nosotros queremos vivir o que debemos vivir, Ok. ¿verdad? Ok. Y yo creo que en el caso de Caín era lo que estaba pasando. Él estaba queriéndose, queriendo poner su vida o su forma de vivir sobre lo que Dios le había pedido, Ok. ¿verdad? Ok. ¿Qué dice Margarita? A ver. Ay, gracias a Dios estoy teniendo la oportunidad de compartir con un amigo Ujú. sobre pues diferencias religiosas. Y la verdad está difícil porque esta persona como que lo está viendo como una competencia a ver de que quién está correcto y quién no. Ya. Ya. Y entonces es difícil manejar la situación. Realmente quiero nada más reflejar el amor de Dios. Pero una de las preguntas más grandes es el infierno. O sea, ¿por qué yo no pienso que el infierno es tan mal? Porque yo no creo que Dios nos diría, si no me quieres, te voy a castigar. Creo que Dios nada más quiere que lo queramos porque sí. Todo tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces, yo pienso que al final es amarlo. Ok. O sea, simplemente. Ok. Ahora, fíjese que Heriberto mencionó algo diciendo, o sea, de que Dios no le había pedido a Caín algo que él entregó, ¿no? Ok, pero no hay digamos, no hay un sustento bíblico que afirme eso realmente. O sea, en los primeros versículos de la Biblia, hasta el momento incluso en el que aparece Caín y Abel, no hay un requerimiento de Dios de decir, ok, necesito que me hagan sacrificios y necesito este sacrificio en particular. Yeah. Y habíamos hablado ahora de cómo al principio lo que Dios requería no estaba por escrito, pero era porque ellos vivían
tantos años que ellos recibían verbalmente lo que Dios requería. Ok. No quiere decir que no estaba ahí. Muchas cosas no vemos, pero en realidad sabemos que ellos la experimentaron porque la conocieron de sus padres directamente. Pero Ok. y Dios, ellos sabían que, y Dios no es tanto así que en ese momento Él empezó a requerir algo que ellos no sabían si era lo que deberían de ofrecer o no. Dios es siempre bien claro. Y yo creo que aquí donde falló con Caín era de que yo creo que él quiso probar a Dios, no Ok. sé por qué, no creo que lo hizo, ah, no sé qué es lo que estaba pasando por su mente, pero miramos los diferentes caracteres de él y de su hermano. Ah, Su hermano, claro, él obedeció y dio de sacrificio lo que Dios requería. Ok. De ahí miramos la importancia de la obediencia, del amor a Dios, Ajá. ¿verdad? Que muchas veces no es lo que Él pide, así como le pidió que no comieran del árbol de la vida, ah, pero de todas maneras lo hicieron. O sea, todo tiene consecuencia. Ok. Y eso es lo Ok. importante que debemos de entender, que a veces no es lo que Él pide, sino es quién te lo pide. Ok. Creo, A de ver. eso también estamos, o sea, eso es lo que voy cuando estaba platicando con mi amigo, Ajá. que porque el sábado. Y Ok. es eso, porque obedecer el sábado. Entonces todo va al comprender el carácter de Dios Ujú. y quién es Dios. Es, o sea, es como uno ve que Dios pide lo que pide. Entonces, si Él quiere ser amado de tal manera y tú lo conoces y Dios te está pidiendo tal cosa, si dicen, mis ovejas, o sea, oirán mi voz y sabrán que soy yo. Ujú. Entonces, si uno conoce a Dios y realmente está queriendo amar a Dios, entonces va a saber lo que a Dios le agrada. Pero cuando uno no hace lo que uno quiere, entonces para mí, en mi estudio, de lo que yo he buscado es el sábado. Y para mí Dios quiere ser adorado el sábado. ¿Y quién soy yo para darle otra cosa si Él quiere eso? Él se va a sentir amado así. Yo le quiero dar gusto a Dios. Ujú. Ese es el punto. Si yo le quiero hacer un gusto, si Él me pidió flores amarillas, ¿por qué le voy a dar rojas si a Él le gustan las amarillas? ¿Verdad? O sea, ¿cuál? Ok. Ajá. Bueno. También solamente quería añadir Ajá. que lo que me he dado cuenta, todo lo que Dios nos requiere, así el sábado, así como el diezmo, todo esto, Dios no lo pide, pero nunca he encontrado algún mandamiento del que yo no pueda razonar y que tenga la razón por qué me lo pide, porque siempre regresa a mí como una bendición. Ok. Ok. ¿Verdad? Creo que lo fundamental, digamos, es la experiencia de relación. ¿Ok? Ujú. Y en esa parte, digamos, entra a tallar el tema del sábado u otras cosas más, como por ejemplo lo que estás diciendo ahorita del tema del diezmo. Porque, por ejemplo, ¿no? El tema de entregar una parte, una fracción de lo que son mis ingresos financieros, materiales, tiene, digamos, un propósito, ¿no? Ujú. Tiene un propósito. O sea, realmente el poder entender esas cosas creo que es lo importante, ¿no? Ujú. Ahora, la experiencia definitivamente es un tema de fe. Y ese tema de fe al final uno lo ve en que pues tus finanzas pueden ir hacia adelante en la medida en que tú confías en Dios. O sea, esa parte es inquebrantable, o sea, es real, ¿no? La otra parte, o sea, por ejemplo, el asunto de un día en particular, o sea, obviamente, digamos, Dios quiere el deseo y tiene el deseo de poder relacionarnos con Él de forma definitiva cualquier día de la semana, o sea, eso es importante. Ok, hay un momento en particular, hay un tiempo en particular, también por otras razones, o sea, La que implican, creación. claro, exacto, que implican un reconocimiento determinado de quién es Dios, o sea, porque esa parte sí es central, o sea, poder reconocerlo y adorarlo a Él por quién es Él, o sea, eso sí es importante. Ahora, en la parte de lo que estábamos hablando aquí respecto de Caín y de Abel, ah, bíblicamente no hay una, digamos, una, no sé, evidencia
de que Dios les pidió determinada cosa en particular. Pero sí hay algo interesante. Por ejemplo, ustedes pueden notar en los versículos que Caín presentó la ofrenda del fruto de la tierra porque es lo que él hacía. O sea, él trabajaba la tierra y trajo el fruto de la tierra. O sea, pero hay una pequeña diferencia con lo que Abel trae, ¿no? Porque dice aquí que Abel trajo lo mejor de su rebaño. O sea, no es que él vino con una ofrenda de lo que él hacía también, sino que trajo lo mejor de lo que él tenía. ¿Ok? Ahora, hay otra cosa interesante, y es el hecho de que cuando Dios, digamos, manifiesta su aprobación, manifiesta primero la aprobación a la persona y la no aprobación a la persona. O sea, no al objeto que trae, sino a la persona en primer lugar, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, o sea, el hecho de que nosotros en realidad somos la ofrenda que el Señor desea, ¿no? No el objeto, no el dinero, no las otras cosas que nosotros traigamos, ¿no? Sino que realmente lo más importante es nosotros, o sea, tu vida, ¿no? Tu ser de entrega a Dios. Sí. ¿Ok? Además, Pedro, también nosotros sabemos que el sacrificio representaba a Cristo Jesús. ¿Ok? O sea, lo que sale de la tierra, aunque era de lo mejor, no podía representar a Cristo Jesús. Ok. Y otra de las cosas es que yo creo que más que lo que él presentó fue la actitud también de él. Definitivo. La actitud sí, creo que sí, eso tiene mucho que ver. Ahora, hablando del tema de los sacrificios, ¿ok? ¿Realmente Dios pidió los sacrificios de animales para poder, digamos, justificar al ser humano en su momento? O sea, en el Antiguo Testamento y eso. Yo creo que fue para que nosotros entendiéramos y viéramos lo que Él iba a hacer. Era su manera de que nosotros le entendiéramos. Ok. Además, tenía varias razones. Yo creo que una de ellas era para hacernos ver cuál era la causa del pecado. Finalmente que era la muerte. Ok, tal vez la consecuencia del pecado, ¿no? Ok, para poder entender la consecuencia del pecado, sí. Déjenme leerles algo que me pareció muy importante, lo encontré esta semana. ¿Quieres decir algo? Pues es muy doloroso ver, o sea, me acuerdo cuando había un chivito medio síndrome de Down, que me encariñé mucho. ¿Dónde? En el rancho. Y lo mataron. Ok. Nada más vi así la sangre. Ya. Me dolió bastante. Imagínate, era nomás un chivito. Exacto. Ahí es cuando me hice vegetariana. Y entonces, si con tan poquito nos puede tocar en el corazón, entonces es como una manera de que Dios nos llama. Imagínense el cuadro de miles de animales ejecutados, ¿no? Sacrificados, para aparentemente poder, digamos, aplacar el enojo de un Dios, etcétera, que demanda la sangre y todo lo demás, ¿no? Así como menciona Margarita, o sea, un día miré un video de que estaban en un lugar, parece que era Medio Oriente, y estaban matando un grupo de camellos. O sea, y me quedó impactado, o sea, la manera tan rápida, tan fácil como los mataban, ¿no? O sea, les metían un corte en el cuello, o sea, con un cuchillo filudo les metían un corte en el cuello y juágate, se caían porque de inmediato se empezaban a desangrar, ¿no? Y se caían los animales. Pero hubo algo más que me llamó la atención y me impactó. Y era un video nada más, o sea, ni siquiera lo estaba viendo en vivo, o sea, se veía cómo los animales gritaban de miedo. O sea, era un espanto que tenían que era real. O sea, es como que si percibían realmente la muerte, ¿no? Y esa parte sí era evidente, o sea, el espanto que tenían estos animales. ¿Ok? Ahora, déjenme leerles algo, porque en esta parte yo creo que tanto ustedes, los que nos están viendo allí, como nosotros acá, necesitamos también seguir entendiendo muchas cosas. Y es posible que el ser humano en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no haya entendido realmente a cabalidad no solo el propósito de aquello que significaba sacrificios, sino que tal vez se alejó completamente de lo que realmente Dios pidió
de su pueblo en el caso de los sacrificios de animales. Escuchen esto, lo que dice Jeremías capítulo 7, versículos 21 al 23. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije ni ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo ordené a fin de que les vaya bien. ¿Se dan cuenta? Yo no sé, o sea, ¿cómo es que al final, porque me parece que Moisés detalla algunas cosas y en fin, propone algunos puntos y al final establece una serie de rituales, etcétera, etcétera, que eran prácticamente semejantes a los rituales, sacrificios que tenían los pueblos paganos que vivían alrededor de Israel también? ¿Ok? Pero eso está aquí, yo no sé, habría que indagar más, averiguar más, ver otras cosas, tal vez los teólogos obviamente tienen mejor información, pero esto está aquí, o sea, Jeremías capítulo 7, versículos 21 al 23, ustedes pueden leer y pueden encontrar tal vez mucha más información al respecto. Es un tema muy interesante, o sea, la palabra de Dios diciendo, yo nunca les pedí que sacrifiquen, que maten animales, nunca les pedí eso. ¿Sí? Es un elemento, digamos, casi patético, pero es real, o sea, lo que pasa aquí. Lo que sí es evidente es el hecho de que era necesario un asunto de figuración, o sea, de que las personas pudieran entender qué es lo que iba a pasar más adelante. Eso sí es real. Y de qué manera el Señor buscó también entregarse voluntariamente por nosotros. ¿Ok? Ante la demanda, la exigencia de un sacrificio, de que alguien pagara por nuestras vidas. Eso sí es real, ¿ok? Y esa demanda, por lo menos, la hemos entendido ya desde algún tiempo atrás aquí en el estudio, la proponemos de que esa demanda no la hizo Dios, la demanda de que haya un sacrificio, ¿no? O sea, pregunto, por ejemplo, ¿no? Para que nosotros seamos justificados legalmente delante de Dios, ¿Dios requería de todas maneras que Cristo Jesús muriera en la cruz para que nosotros seamos justificados? Sí. O sea, no, que no es Satanás demandaba. Exacto, Sí, exacto. pero sí era necesario. Ok, y les voy a decir por qué. Lo que yo pienso, y tal vez, no sé, los amigos allí puede hacer de que compartan la idea o no. La muerte de Cristo Jesús realmente era necesaria como un elemento de juicio para el enemigo. Era necesario para poder juzgar al enemigo, porque en la muerte de la cruz, en la muerte de Cristo Jesús en la cruz, se consigue desnudar justamente los propósitos, las intenciones del acusador, del calumniador. Ese es el punto crucial, o sea, y a partir de allí él queda expuesto ante los ojos del universo de quién realmente es él y de qué propósitos tenía. Sí, porque cualquiera que muere ahorita, aunque fuera bueno, malo, qué tan bueno, malo, era malo porque todos hemos pecado. Entonces, o sea, que Satanás nos mate o haga todo lo posible por matarnos es justificado porque lo merecemos. Pero que muera Jesús no es justificado porque obviamente no lo merecía. Exacto. Sin embargo, bueno, Jesús sí se entrega voluntariamente, obviamente, ¿no? Se entrega de forma voluntaria. Y ¿sí? Satanás hace todo porque... Exacto, exacto. Muy bien, quiero continuar aquí con esta parte. Quiero leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19. Y leo de la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios nos estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Muchas veces hemos considerado estos versículos, bueno, por lo menos el versículo 17, ¿no?
que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? O sea, como en realidad reconociendo de que somos hechos de nuevo, somos transformados, nacemos de nuevo, esa experiencia, ¿no? Pero los versículos siguientes que aparecen aquí nos dan también una luz de algo que me parece que es muy, muy importante. Ahora, ¿qué nueva luz en el contexto de los sacrificios te da saber el hecho de que todo esto, de este nuevo nacimiento, de esta reconciliación, proviene de Dios? O sea, si saber que, si ser una nueva criatura que proviene de Dios es, digamos, una tarea que Dios hace, ¿cuál es el sacrificio o el esfuerzo que tú tendrías que hacer? De eso estábamos también hablando con mi amigo. Él Ajá. cree que una vez que eres salvo, ya estás salvo, que no puedes Ok, perder la salvación. ok, Entonces, no, porque la salvación no es como que, ay, me salvo y ya. No, o sea, ¿para qué es la salvación? Para estar con Jesús. O sea, el punto es una relación. Entonces, como cualquier relación, las relaciones se quiebran. O sea, las relaciones toman esfuerzo, las relaciones toman empeño. Entonces, lo que uno hace es como que ese momento de ser nuevo es que te enamoraste. Pero, o sea, el enamoramiento, pues no es para siempre. Entonces, todo lo demás es esfuerzo y amor y una decisión. Eso es. claro, Ujú. claro. Claro, y no, definitivamente, o sea, este elemento de lo que nosotros, digamos, conocemos como la salvación en sí, tiene que ver con un restablecimiento de relación, en Ujú. realidad. Eso es lo importante. Y obviamente ese restablecimiento de relación tiene que ver con una transformación, con un cambio. ¿Ok? O sea, eso sí es real. Ahora, entiendo mucho esto, Margarita, y tal vez para nuestros amigos que nos ven, hay una corriente fuerte dentro del cristianismo, también dentro del adventismo también, que propone esta condición de que sí, o sea, tú aceptaste la salvación y eres salvo ya. Y bueno, en cierta medida hay una razón para eso también. Sin embargo, personalmente encuentro, digamos, un vacío allí o encuentro cierto cuestionamiento porque Dios nunca te fuerza tanto a salvarte como a no salvarte. O sea, Ujú. si tú no deseas encontrar la salvación, el Señor no puede forzarte a que la obtengas tampoco. O sea, sencillamente, si tú rechazas la relación con Dios y la oportunidad de esa transformación en tu vida, Él no puede hacer nada por ello, ¿no? Te entregó libertad para eso, Ujú. ¿sí? Entonces, en esa condición, en realidad, uno mismo pide y ejecuta el ser que tu nombre sea eliminado del libro de la vida. ¿Sí? Eso yo creo que es un poco el cuestionamiento, al menos por lo menos dentro de mi concepto. Quizás haya otras personas que piensan de una manera diferente. Bueno, Pues compártanlo, queremos saber por qué. obviamente, sí, 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 en estos puntos, porque hay algunos puntos aquí que son tanto, digamos, controversiales o que están con las puertas abiertas para poder, digamos, indagar más. Si ustedes conocen algunas otras cosas, las pueden compartir con nosotros también. Citas bíblicas. Exacto. Si tienen sus preguntas, inquietudes, como dijo Margarita, las citas bíblicas nos ayudan mucho para poder también enlazar información y poderla compartir también a los demás. ¿Sí? Ahora, am, ¿cómo entiendes el hecho de que para reconciliarnos con Dios, el Señor lo hace a través de sí mismo? Es interesante eso, o sea, Dios, aquí es lo que dice Pablo justamente, ¿no? Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. O sea, Cristo es Dios y por medio de Dios, Dios nos reconcilia a nosotros con Dios. ¿Sí? Es tremendo esto. O sea, el Señor mismo ejecuta todo lo necesario para poder reconciliarnos con Él mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entiendes el hecho de que para poder reconciliarnos con Dios, el Señor lo hace a través de sí mismo y no de algo que nosotros debemos hacer? ¿Sí? O sea, ¿nos damos cuenta de eso? Que para poder reconciliarnos con el Señor lo hace
busca y entrega esa reconciliación por medio de Él mismo, no por medio de algo que nosotros tengamos que sacrificar, que nosotros tengamos que entregar. No es así. No sé si les ha tocado estar como en cualquier relación, o sea, pienso yo con mi mamá, o yo con mi papá, o mi mamá conmigo, etcétera, o entre mis ex, cosas así. No sé si les ha tocado que la persona estuvo mal y tú tanto no quieres estar en esa situación que haces todo porque la persona, o sea, por perdonarla. Entonces, tú haces el trabajo interno y tú solito te contentas solo. No sé si les ha tocado hacer eso. Como que intentas comprender a la persona, justificar a la persona por todos sus pasados y que quizá ni se dio cuenta. Y tú solo haces todo el trabajo interno para tú desherirte de esa herida que esa persona te hizo. Ajá. Entonces pienso, y es porque quieres mucho a la persona y la quieres tanto que prefieres hacer todo el trabajo tú solo interno y darle todas las herramientas a esa persona para que se vuelva a remediar esa situación para poder estar bien con tal persona. Entonces creo que es más y más hermosa la manera que Dios nos ama, Así. que hace todo porque estemos con Él, todo. Amén. Amén. Es real esto. Ahora, en el contexto del cristianismo, muchos señalamos, predicamos, enseñamos del elemento de la obediencia, ¿no? Que es muy importante, en fin. O sea, y realmente sí lo es importante. Pero ahora, pregunto esto, ¿no? ¿Puedo llegar a ser obediente a Dios y no amarlo realmente? ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencias en el contexto de la relación con Dios podemos encontrar entre lo que significa la obediencia y la lealtad? ¿Crees que es lo mismo ser obediente y ser leal? ¿Se puede ser obediente sin ser leal? ¿Se puede ser leal sin ser obediente? ¿Qué piensan? Yo creo que van mano en mano. Ok. A ver. Para yo ser leal, una vez que soy leal a una persona, a la misma vez no la desagrado a esa persona, Ok. porque le soy leal. Y a al ella. contrario, o sea, si eres obediente, digamos, en principio, ¿puedes ser obediente sin llegar a ser leal? Mm. Sí, yo creo que la marca de la bestia Ajá. está en la frente o en la mano. Ajá. Y en la mano es porque quizás no eres leal, pero eres obediente. Ok. Entonces, es lo mismo con Dios. Pero el problema es que si tú eres leal solamente, o obediente solamente, por la marca de la bestia, sin la mente, de todos modos te vas para allá. Pero Dios solamente quiere a los que están los dos. Exacto, ¿no? Es lo que habíamos visto hace 2 semanas atrás en el grupo pequeño del estudio justamente de lo que significaba la marca de la bestia. Y llegamos a esa parte justo, ¿no? De que tal vez este elemento, digamos, de marcación, de símbolo, de señal en tu frente, tiene que ver con algo más profundo, o sea, con tus pensamientos, ¿no? Con la parte profunda de tu ser. En cambio, en el contexto de la mano, tiene que ver con tus acciones, ¿no? Que tus acciones no necesariamente están ligadas a lo que es, digamos, a tu sinceridad, en fin, ¿no? Sino tal vez un elemento de conveniencia también, ¿no? ¿Ya? Son otras cosas, ¿ok? Nuevamente, en la parte esta de que si puedes ser obediente sin ser leal, o eres leal sin ser obediente, creo que, por ejemplo, uno de los ejemplos bíblicos es el caso del joven rico, ¿no? Uh-huh. O sea, el joven rico manifestó abiertamente que era obediente. O sea, sí era obediente, y Dios también reconoció que Y era sí, obediente. Era obediente, ¿no? Pero en el momento en que fue, digamos, confrontado directamente con la posibilidad de su lealtad a Dios, allí las cosas cambiaron, ¿no? Porque puso en primer lugar tal vez su seguridad material, su forma de vida, el estatus que tenía en el grupo, etcétera, etcétera, y prefirió no perderlo. ¿Ok? Entonces, esas cosas son reales, ¿no? Se puede ser obediente
sin llegar a amar a Dios en realidad. ¿Ok? Pero para amar a llegar a Dios, cuando realmente amas a Dios, entonces sí vas a ser obediente y vas a ser leal a Dios. Que eso es fundamental, ¿no? Porque a veces, sobre todo en el contexto adventista tradicional, mucho escuchamos esta parte de que solamente se habla del amor de Dios o las predicaciones del amor de Dios, etcétera, etcétera. Y no, tenemos que hablar de su justicia, de su juicio, etcétera. Pero en realidad, para poder llegar a la justicia de Dios, primero tenemos que hablar del amor de Dios. O sea, siempre es importante eso. Eso es lo fundamental. Y como hemos visto en otras ocasiones, o sea, la justicia de Dios es una manifestación de su amor también. Porque la justicia de Dios lo que busca es la reconciliación con el ser humano. Eso es lo importante. Ok, vamos a hablar ahora, quiero pasar a esta última parte, Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y dice esto: cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, en definitiva, esta es una manifestación de adoración, o sea, de alabanza, ¿no? Y es interesante, o sea, que mencionan aquí que estos seres que tenían ojos y alas, en fin, y se, digamos, expresaban, manifestaban esta forma de adoración y de reconocimiento a Dios. Y entonces, luego que ocurría esto, los 24 ancianos, los seres que estaban ahí, se inclinaban delante de Dios, entregaban sus coronas, en fin, o sea, había una manifestación posterior de adoración del grupo, ¿no? Y esto me hace pensar algo que en algún momento comentábamos con alguien respecto a justamente esto, porque esta parte en Apocalipsis se repite en otros capítulos. Cuando hay una manifestación de adoración a Dios, luego el grupo responde y alaba, y muchas veces lo hace en forma de cántico. O sea, primero se expresa quién es Dios, ¿no? O sea, primero se eleva el reconocimiento a Dios por quién es Él. Y luego eso mueve al grupo a adorarlo en una alabanza distinta, ¿no? Por ejemplo, la música, el canto, en fin, otras formas también. Muy bien. Quiero preguntar esto. ¿De qué manera Jesús vivió o mostró una vida que manifiesta creerle a Dios? Porque encontramos que, digamos, el pecado en realidad es creer que Dios es un ser distinto al que realmente afirma que es. O sea, no creerle a Dios. Eso es el pecado en realidad. ¿De qué manera Jesús vivió o mostró una vida que manifiesta creerle a Dios realmente? ¿Será que Dios requiere que tu vida sea aceptable para entonces justificarla? ¿O es que realmente lo que necesitamos primero es confiar en Cristo Jesús para poder alcanzar la justificación de Dios? ¿Sí? ¿Cómo B. ven? La opción B. Opción B. ¿Ah? ¿Qué significa en términos prácticos para ustedes confiar plenamente en Cristo Jesús? Bueno, primeramente nosotros debemos reconocer nuestra condición. Si nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores y entonces no hay forma de salida, pero la única forma de ser salvo es reconociendo que Jesús ya pagó el precio para yo no tener que morir. Entonces yo creo que el único requerimiento es reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Okay. Ahora, no me requiere que yo sea, en ese momento sea perfecto, que no peque. Yo voy a venir y Él espera que todos vayan con Él
simplemente al reconocer, soy pecador y tengo que reconocer a Jesús como mi Salvador. De otra manera, todavía tengo la opción de rechazarlo, pero esa ya es mi opción y sufrir la muerte. Claro. ¿Verdad? Claro. ¿Qué piensa Margarita? Si no, yo quería comentar algo de lo que estabas diciendo justamente, Heriberto, que me parece fundamental, ¿no? Este elemento de que en realidad hay una necesidad de autoevaluación, de poder considerar de que yo no soy capaz, ¿no? Uh-huh. O sea, mi limitación. Es importante eso, ¿no? Y eso a veces es la parte más difícil que uno tiene, ¿no? Porque, digamos, uno quiere tomar el control de las cosas en la vida, o sea, es lo regular, es lo natural, ¿no? Vivimos y somos seres materiales, y dentro de ello nos es muy difícil poder entregar, digamos, plena confianza dentro de un contexto espiritual. Pero en la medida en que yo pueda reconocer de que tengo limitaciones, que no soy capaz de llevar adelante mi vida de forma exitosa, sin la ayuda de Dios y sin mi dependencia de Él, y al mismo tiempo reconocer el poder, la autoridad, ¿no? El dominio, la grandeza, ¿no? El amor de Dios por mí, entonces encuentro esa posibilidad de entrar nuevamente en ese vínculo, ¿no? Y de poder recibir el beneficio de esa transformación a través del conocimiento que pueda tener de Dios, ¿no? Y cuando creemos algo, actuamos de acuerdo a... Así que cuando creemos que Dios es creador, entonces cuidamos su creación. Amén. Cuando creemos que Dios es poderoso de todo, actuamos con fe. Cuando creemos que Dios es nuestro Padre, actuamos como princesas y príncipes. Amén. Entonces, el creer nos lleva a ser. Amén. Amén. Fue conmovedor, Margarita. Sí. Claro que sí. Gracias. Y también gracias a nuestros amigos que nos acompañaron en esta ocasión. Esperemos de que este momento de comentarios y de estudio haya sido de bendición y sea de bendición también para cada uno de ustedes. Nuevamente, estamos abiertos a que puedan compartir con nosotros sus comentarios, citas bíblicas, preguntas, en fin. Siempre los valoramos y apreciamos también y esperamos el poder estar comunicados con cada uno de ustedes también. ¿Ok? ¿Qué tal si oramos, Heriberto? Sí. Oramos. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta lección. Sabemos que tú ya lo has hecho todo por nosotros. Sabemos nuestra parte, que es solamente reconocer nuestra situación, que no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos, sino que tú has provisto el camino, que es Cristo Jesús, para que nosotros podamos ser salvos. Señor, ayúdanos a seguir adelante, estudiando tu palabra y aprendiendo más de las cosas que tú tienes para nosotros, para poder crecer espiritualmente y para estar listos, porque sabemos que tú vienes pronto y tú quieres que todos sean salvos. Y ayúdanos a ser instrumentos también para alcanzar a aquellos que todavía no te conocen. Gracias, Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana entonces. Hasta luego, amigos. Nos vemos la próxima semana.